atrás, hacia los músculos, y hago una presión inhibitoria, es un punto de, digamos, analgésico, si quieren, para las cefaleas de origen tensional, ¿no? Y hay que tener cuidado con ese punto analgésico, porque si lo haces hacia la parte medial, hacia la parte interna, es un punto doloroso. Cuando un paciente está en coma profundo, entonces hay reflejos para saber en qué grado de coma está, ¿no? Entonces hay algunos que son los reflejos dolorosos. Entonces, si el paciente está en coma, hago una torsión a la altura del pezón y miro al paciente a ver si se defiende. Que el paciente puede hacer esto, ¿no? Se está defendiendo, o sea, es la única. O este punto doloroso, ¿no? Que es terrible, que el paciente hace un gesto, ¿no? Si no hace ninguno, entonces es más profundo el coma y podría evaluar el último de todos los reflejos que se pierden, ¿no? Agarrar una telita, un hilito, y si el paciente está medio ya midriático con los ojos abiertos, hago el reflejo corneal, le pongo esto dentro del ojo, y si es que se defiende, está en un coma profundo, si es que no se defiende, está en la antesala del cementerio con el signo de la mosca. Pero bueno, en todo caso el tema está en que son reflejos, ¿no? Que podemos evaluar en el paciente. Bien. ¿Quién inerva al músculo digástrico? Bueno, el facial, el glosofaringio. Ya los vamos a estudiar, estos músculos, en capítulo de cabeza. No sean demasiado problema, ¿no? Vamos a estudiarlos en cabeza. Y bien, porque la cabeza es un capítulo largo, ¿no? De trámite largo. El vientre posterior lo inervan estos músculos, ¿no? El 7 y el 9. Y el vientre anterior, el nervio maxilar inferior, o sea, el nervio emiloideo, dicho sea de paso, son ramas del trigémino, quinto par. Y son los responsables de la inervación de este músculo. La acción, a ver, el vientre anterior, si tomo como punto fijo al hueso hioides, desciende la mandíbula. Si tomo como punto fijo la mandíbula, eleva el hioides. Todos estos músculos que vamos a estudiar, la mayoría son elevadores del hioides. El hioides se mueve permanentemente, inclusive cuando deglutimos, ¿no? Ustedes saben que cuando uno deglute, mueve hioides, pero además la lengua. O sea, el velo del paladar, cuando yo degluto, ocurre algo. Desciende el velo del paladar, sube la base de la lengua y yo puedo pasar el bolo alimenticio, ¿no? Y por supuesto el hioides tiene movilidad, el hueso hioides. A veces hay fractura de hioides cuando alguien viene y que hace esto, es complicado, es muy complicado. Y el vientre posterior del digástrico lleva el hioides hacia atrás. El hioides es un hueso que tiene movilidad, y ustedes lo van a ver en disección. Se ve el hueso hioides, ¿no? Estilo hioideo. Bueno, el estilo hioideo es un músculo delgado, es un músculo fusiforme, como en el tibial anterior, que ustedes ya lo vieron, el miembro inferior. Es un músculo fusiforme, tiene forma de uso, ¿no? Y se inserta proximalmente en la apófisis estiloides del hueso temporal, ¿no? Hay varios músculos que se insertan en la apófisis estiloides, ¿no? El estilo gloso, que se va hacia adelante, el estilo hioideo, que es medial, y el estilo faringio, que se va hacia atrás. Tres músculos que se insertan en estiloides. Claro, esos músculos los vamos a estudiar también en cabeza. Los otros dos, el estilo hioideo lo estudiamos en el cuello, ¿no? Estilo hioideo. Y por supuesto se inserta, a ver, estilo hioideo, el nombre del músculo es el estilo hioideo, pues estiloides hasta el hueso hioideo, estilo hioideo, ¿no? Lo inerva el facial y eleva el hioides, también es un músculo elevador del hueso hioides. El milohioideo es este músculo que, como ustedes verán, forma el piso o suelo de la boca. Ese es el milohioideo, ¿no? Se inserta en esta línea, que es la línea oblicua de la mandíbula, ¿sí? Y termina en el hueso hioides, que es este es el hueso hioides. Y acá está la línea media que yo le decía, ¿no? Que a veces genera en varios pacientes esto, y el platisma, ciertas diastasis, ¿no? Dependiendo de lo frondoso que estemos, ¿no? También eleva el hioides, pero claro, como forma el suelo de la boca, también eleva la lengua, ¿no? Son estos músculos que estamos estudiando. Entonces, de la región suprahioidea, con una excepción, son elevadores de hioides, ¿no? Siempre hay excepciones, ¿no? ¿Se acuerdan del miembro inferior? O sea, los músculos de la parte superior mueven lo de abajo, ¿no? Los músculos de arriba mueven lo de abajo. No mueven su segmento, como una excepción en el mundo. ¿Cuál era la excepción?
que mueve su propio segmento. Los músculos empiezan con A y terminan con ductores. Aductores. Los aductores, claro, los aductores, porque los aductores son aductores del muslo, que están en el muslo. En cambio, los músculos del muslo, ¿no? El cuádriceps no mueve el muslo, mueve la pierna, la extiende. Y los isquiotibiales atrás, o femorales, no mueven el muslo, mueven la pierna, la flexionan. Voy a tomar examen del miembro inferior también. Sí, yo creo que está, ya se olvidaron hasta ahí. Bueno. Bien. Genioideo. En la parte profunda, posterior del maxilar inferior están las famosas apófisis geni. Las apófisis geni inferiores y las apófisis geni superiores. En las superiores se inserta un músculo de la lengua, que forma parte de la raíz de la lengua, se llama geniogloso, que no lo vamos a estudiar porque no corresponde ahora, corresponde a otras clases. Y este músculo, que es el que está pintadito acá, es el genioideo que va a las apófisis geni inferiores de la mandíbula, ¿sí? Tiene forma cilíndrica aproximada, ¿no? Y termina en la cara anterior del hioides. Lo inerva el hipogloso, par 12. El hipogloso, algunas literaturas como la francesa llaman hipogloso mayor. Yo me conformo con que digan nervio hipogloso, o si quieren, nervio craneal 12, ¿no? Entonces también es exactamente igual al músculo anterior, que tomando como punto fijo el hioides desciende la mandíbula, y tomando como punto fijo la mandíbula eleva el hioides. Son músculos elevadores del hioides. Los músculos de la región infrahioidea, como una excepción, son músculos que elevan el hioides. Y luego tenemos la excepción, el diogloso, que en realidad algunas literaturas no lo estudian como músculo de la región suprahioidea, porque lo estudian solamente en lengua como un músculo aparte, como una musculatura con varios músculos que hay que estudiar, ¿no? La lengua es un conjunto de músculos, ¿cierto? Entonces, pero el diogloso, que es este músculo, nosotros lo estudiamos como parte de la región suprahioidea porque va al hioides. Entonces es un músculo bastante delgado, plano, ¿no? Que se inserta en el hueso hioides y termina, digamos, en los fascículos del estilogloso. Como los músculos, como yo dije que el platisma se inserta y se dispone entre los músculos de la región, de los músculos bucolabiales inferiores, más o menos igual. O sea, se brinca en otros músculos. Lo inerva, por supuesto, el nervio hipogloso, desciende la lengua y lo comprime transversalmente. ¿Cuándo descendemos la lengua? Cuando bostezamos. Ahí está la función o cuando se canta, ¿no? Y se engola la voz, los tenores descienden la lengua, por ejemplo, ¿no? Y miren, entre el diogloso y el milioideo hay un conducto estrecho por donde pasan algunas estructuras. Le llaman hiato diogloso milioideo, ¿no? Pregunta típica de examen, ¿no? ¿Cuál de las siguientes estructuras no corresponde, no ingresa al hiato diogloso milioideo, por ejemplo? No les digo que vamos a poner eso, ¿no? Pero probablemente sí, ¿no? Entonces, hay un canal que va entre el milioideo, que es piso de la boca, y el diogloso, ¿no? Los dos son músculos planos. Y hay un hiato, hay un canal, se llama hiato diogloso milioideo. ¿Qué pasa por ahí? El 12, el hipogloso, el nervio hipogloso. Venas iguales, que es lo menos importante. El conducto de Wharton, el conducto submaxilar, ¿no? Y la prolongación anterior de la glándula submaxilar. Esos son los elementos que hay dentro del hiato diogloso milioideo, ¿no? Le pueden decir conducto de Wharton, o si quieren le dicen conducto submaxilar, ¿no? Las glándulas salivales son varias, ¿no? Hay las grandes glándulas que corresponden a estímulos condicionados, que son la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual, y las otras glándulas que dan secreción salival
durante 24 horas, todo el tiempo, y que humedecen la boca, que son las glándulas labiales y las glándulas palatinas, que están en el paladar. Todo el tiempo estamos con la boca húmeda, ¿no? O más o menos húmeda, yo estoy casi un poco así, ¿no? Es un gran error. Entonces, pero siempre las glándulas labiales y palatinas están secretando saliva, humedeciendo la boca, y no se rigen por estímulos condicionados. Pero las grandes glándulas, la parótida, que está acá, ahí, la submaxilar y la sublingual, sí, se rigen por estímulos condicionados, ¿no? Es decir, vos estás con hambre y no comiste y justo sentís el dolor de tu comida preferida, entonces se te hace agua a la boca, ¿no decimos? Entonces quiere decir que las glándulas, grandes glándulas, que tienen una saliva más serosa, otras una saliva más mucosa, no importa, pero tienen saliva, ya lo estudiarán cuando hagan las glándulas, producen una gran cantidad de saliva, ¿no? ¿Por qué? Porque la saliva tiene elementos que van a intentar comenzar a destruir el bolo alimenticio, ¿no? Que esa es la idea de la digestión. ¿Dónde comienza la digestión? En la boca. En la boca. Se supone, ¿no?, que es un proceso que comienza en la boca. Cuando vos masticás, porque al masticar mezclás ese bolo alimenticio con la saliva, y la saliva tiene varios elementos, ¿no? Tiene la tialina, por ejemplo, que comienza a atacar a los carbohidratos. Amilasa salival también le llaman. Claro, la amilasa que ataca a los carbohidratos, la más importante es la amilasa pancreática, obviamente, está en el jugo pancreático que termina el duodeno, ustedes ya lo estudiaron en abdomen, pero la amilasa salival también es la tialina, y debería empezar a actuar, ¿no?, con una destrucción bastante más tímida que la amilasa pancreática, pero en general en nuestro medio no lo hace. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente engullimos la comida, no la masticamos. Se supone que deberíamos masticar 30 veces mínimo la comida antes de pasarla, o sea, mezclarla bien con la saliva, etcétera, para que comience a actuar la tialina. Lo hacemos. O sea, a ver, estás comiendo arroz con pollo, ¿no? Ya está, se acabó. Qué rico está, pero ya lo engullí. Hay gente que no, hay gente que sí efectivamente mastica 20, 30 veces, demora más en comer, y es la gente que va a tener más éxito en lo que respecta a la digestión como proceso, ¿no? Pero en general, nuestra dieta, cuanto más sofisticada es, menos trabajo nos da. Por eso que dentro de los mamíferos del planeta nosotros somos los que tenemos peor dentadura. Asco la dentadura del humano. Y por eso que tenemos una boca que tiene tantas bacterias infectantes, ¿no? Si a vos te muerde tu perro, eso ya se lo dije a ustedes en primero, puede ser que te infecte. Bueno, si tiene rabia, bueno, tienes que vacunarte y tal. Pero puede ser que se te infecte un poco, te lavas con agua y jabón y ya está. Si te muerde tu novio, se cubre todo, ¿no? Te vas a infectar sí o sí, porque la boca de tu novio está bastante más contaminada que la boca de tu perro, con las diferencias que puedan tener, ¿no? Entonces, bien, esa es más o menos la saliva, ¿no? Y ese es el contenido del famoso hiato iobioso miloideo. Bueno, ¿qué más? Arterias de la región. En realidad, yo voy a hacerles de una manera medio descriptiva las arterias facial, lingual, etcétera, porque en realidad están en muchas arterias que están en la región supraviridea, están en la región de la cara, y arterias, entonces vamos a estudiar las arterias, porque a veces cuando se estudia solo desde el punto de vista topográfico es medio más complicado para que uno se dé cuenta, Vamos a estudiar un poquito la facial, a la lingual, al nervio miloideo, lingual y el hipogloso. A ver. Bueno, primero estudiemos la arteria carótida común o carótida primitiva, y vamos a ver cómo se divide esa carótida, ¿no? A ver, esta es la aorta, ¿no es cierto? Esta es la aorta. Entonces, la arteria carótida común o carótida primitiva, en el lado derecho nace del tronco brachiocefálico, ¿no? Y en el lado izquierdo nace directamente del callado aórtico, ¿no? En este caso, nace del callado aórtico. Ahí está la arteria vertebral, aquí está el tronco tiro-bicérvico escapular, ¿no? Entonces, esta es la arteria carótida común. Cuando llega al borde superior del cartílago tiroides, que es un varón es fácil, porque ahí está
la nuez de Adán o manzana de Adán. El borde superior del cartílago tiroides se divide en dos, ¿no? La carótida interna y la carótida externa, ¿no? La carótida interna y la carótida externa. La carótida externa a su vez va a dar varias ramas, que es lo que vamos a estudiar, ¿no? Y luego esa misma carótida externa, ¿no? A la altura de mastoides, se va a dividir en dos. Más que de mastoides, el conducto auditivo. Se va a dividir en dos ramas. Una que más o menos va, o si quieren, de la ATM a esa altura, se divide en dos ramas. Una que sigue hacia arriba, que se va a llamar temporal superficial, rama terminal de la carótida externa, y otra que se introduce a las regiones profundas de la cara, que vamos a estudiar más adelante, que se llama maxilar interna, ¿no? Entonces la arteria carótida externa va a dar las ramas que vamos a estudiar ahora, colaterales, y luego sus dos terminales, que son la temporal superficial y la maxilar interna. Por supuesto, hoy esas ramas terminales no las vamos a estudiar, que no toca. No es cuello, es cabeza. Entonces, muy bien. Estas son las ramas terminales que ahí, esta sería el esbozo de la maxilar interna, ¿no es cierto? Y esta es la temporal superficial. La estudiamos en su momento. ¿Cuáles son las ramas colaterales, que son las que más o menos nos interesan? La tiroidea superior, lingual, facial, occipital, auricular posterior y faringe inferior o faringe ascendente. Esas son las ramas colaterales de la arteria carótida externa, algunas de las cuales sí corresponden a la región cervical y por eso tenemos que estudiarlas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ya estamos viendo algunas, ¿no? Por ejemplo, esta es la tiroidea superior, ¿no? Y esta es la lingual. Y esta es la facial. Y esta es la occipital. Y esta es la auricular posterior. Y esta es la faringe inferior o faringe ascendente. No están todas, ¿no? Ya está, pero ¿para qué más? Pero hay que estudiar un mejor. Entonces, comencemos con la tiroidea superior. Esta es una arteria que van a estudiar ustedes en la clase de, probablemente en la clase de cuello visceral. Van a estudiar tiroides y van a estudiar la tiroidea inferior, la tiroidea superior, cómo se irriga y cómo se inerva esta tan importante glándula, ¿no? A ver, tiroides, ¿a qué suena? ¿A una glándula de secreción interna, o sea, a una glándula endocrina o a una glándula exocrina? Por ejemplo, volvamos a las salivales. Las glándulas salivales son glándulas exocrinas, son glándulas de secreción externa. O sea, la parótida, que van a estudiar la región parotidia, tiene un conducto, ¿no? Y ese conducto sale, se llama conducto parotidio, o si quieren, conducto de esteno, y desemboca a la altura de la segunda molar superior, ¿no? Bueno, ¿y qué sale de ahí? Saliva. Ok, o sea que es una glándula que produce saliva y sale esa saliva por un conducto. Bueno, es una glándula excretoria, es una glándula de secreción externa. Y la submaxilar también está acá, y hay un conducto que se llama conducto submaxilar, si quieren dice conducto de Wharton, ¿no? Y ese conducto, que por cierto se confunde después con el de sub, se une a la sublingual, ese conducto termina en las carúnculas, en ambas carúnculas que están en el frenillo de la lengua. En el frenillo de la lengua hay dos pelotitas, dos tetitas ahí, y ustedes van a ver que cuando suban, se pones al espejo, subís la lengua, te ves el frenillo y vas a ver dos protrusiones, ¿no? Y en el centro un puntito que es el orificio de desembocadura del conducto de Wharton o conducto submaxilar. O sea que ahí sale saliva de la glándula submaxilar hacia el piso de la boca. Y la sublingual, que termina en el conducto Bartolino o conducto de Rivinus, que son varios en realidad, es más grande el de Rivinus, también termina confundiéndose en la región sublingual. Entonces, esas son glándulas de secreción externa, como las glándulas salivales, como las glándulas sebáceas, como las glándulas sudoríparas. Son glándulas exocrinas, todas tienen un conducto excretorio y sacan algo, ¿no? Las sebáceas, sebo, y las sudoríparas, sudor. Hay glándulas sudoríparas apocrinas, secrinas. Ustedes ya estudiaron histología, saben la diferencia que hay entre una crina y una apocrina, dónde están, en qué parte de la dermis, ¿no? Etcétera, ¿no? Son glándulas de secreción externa, pero las otras son internas, ¿no? Glándula endocrina. Y la glándula endocrina lo que hace es producir una sustancia determinada que llamamos hormonas,
hormona, y esa hormona pasa directamente a la sangre, no hay un conducto excretorio, ¿no? Entonces la hipófisis es una de ellas, que vamos a estudiar en el capítulo de cabeza, tiroides, otra, suprarrenales, otra, se acabó, ya no hay más, nada más, endocrinas, ¿de acuerdo? Paratiroides, nada más. Testículo, ¿o no, Mateo? Ah, bueno, el testículo es mixta. Es una glándula mixta, ¿no? Pues ya lo estudiaste primero, pues estoy repasando primero, porque ya me dan ganas de suicidarme, porque el testículo es una glándula mixta que es exocrina y endocrina a la vez. Es endocrina porque produce testosterona. Y es exocrina porque tiene un conducto excretorio, que es el conducto deferente por donde sale, ¿qué? Espermatozoides. No semen. El semen, ¿qué hay en el semen? Líquido seminal, líquido prostático, que es el mayor volumen, ¿no? Y también el ovario. El ovario también. Hicimos eso. Es una glándula mixta. Es exocrina y es endocrina. Es endocrina porque produce, ¿qué? Estrógenos, progesterona, ¿no es cierto? Y es exocrina porque produce, ¿cómo que dijiste? Óvulos, pero a ver, fuerte. Óvulos, sí, pero fuerte. Óvulos, produce óvulos, bien, Mateo. Entonces, son glándulas mixtas. Entonces, hay que recordar un poco esa timidez, porque yo prefiero el que levanta la mano y dice algo, o sea, ahí viene Venecia y dice, el testículo es una glándula puramente exógena, pero por lo menos lo dice con seguridad, que equivocada, no importa, pero por lo menos tiene el valor de comentar, de decir algo que sea equivocado. Pero el hecho de que no digan absolutamente nada, me da a mí la idea de que ustedes no han llevado a Nato 1, entonces me dan ganas de suicidarme, ¿no? Bien. Tiroides, van a estudiar tiroides con la próxima clase, que hay secreción hormonal y es importante porque ustedes van a llevar en este ciclo neuroanatomía y el eje hipotálamo hipofisiario y el vínculo, chicos hermosos, que hay entre la parte nerviosa y la parte endocrina es extraordinario. O sea, es más, hablamos del sistema neuroendocrino, el hipotálamo y la hipófisis, el eje, hipotálamo-hipófisis, regulan muchísimas cosas, ¿no? Ustedes ya han más o menos estudiado en cursos anteriores. Entonces, tiroidea superior es esta es la tiroidea, la primera rama de la carótida externa, se dirige hacia abajo, da una ramita que es la esternomastoidea, ¿no? Que se dirige cruza el paquete vascular nervioso, y esternomastoidea, o sea, se dirige a irrigar parte del esternocleidomastoideo, que es un músculo enorme. Por lo tanto, no le alcanza solamente esta rama de la tiroidea superior. Y las laringias, que son la laringia superior y la laringia inferior. Laringia superior, laringia inferior, ¿no? La laringia superior perfora esta membrana, que es la membrana tiroidea. Miren, esta es la laringe, chicos. Les adelanto un poquito lo que van a hacer en la siguiente clase. Esta es la laringe. Dentro de la laringe hay varios cartílagos. Hay cartílagos impares, cartílagos pares. Dentro de los impares está el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la epiglotis, el cartílago epiglotis. Este es cartílago hialino, este es cartílago hialino y este es cartílago elástico. ¿No? Importante, ¿no? La diferencia con el cartílago elástico. La epiglotis desciende cada vez que deglutimos porque lo que está haciendo es cerrar el orificio superior de la laringe, si no todo lo que vamos a pasar pasa a la vía aérea. Es importantísima la epiglotis, ¿no? Cuando no funciona o algo pasó, entonces hay un reflejo para eliminar eso que no debió pasar a la vía aérea, que ¿cómo se llama eso? Ese reflejo. Tos, ¿no? Bueno, este es el cartílago tiroides. Esta zona anterior es bastante más palpable en los varones, ¿no? Que en las mujeres. Y es bastante palpable en las mujeres que, por ejemplo, se ciclan con anabólicos hormonales porque hacen fisicoculturismo, etc. Y les cambia la voz. Porque al aumentar el tamaño del cartílago tiroides, ¿qué hay detrás del cartílago mucosa? ¿Qué hay en la mucosa? Las cuerdas vocales, ¿no? Entonces las inferiores son las musculares, son las que cuando se juntan y se tensan, producen el sonido, producen
lo que yo escuchan ustedes, ¿no? En un espacio que se llama glotis. O sea, acá están las cuerdas vocales, y acá hay unos cartilaguitos acá, así, que se llaman aritenoides, que son pares, y este espacio, no cartílago, se llama glotis. O sea, la glotis es un espacio. Es importantísimo ese espacio porque cuando vos comes algo que te generó alergia o lo que fuera, la submucosa es muy laxa, se edematiza y bueno, hay que internarte rápidamente y darte adrenalina y corticoides para que no hagas edema de glotis, porque si hiciste edema de glotis, complicado, ahí si se pudrió todo, habrá que hacer un huequito, una traqueostomía, etc., ¿no? Hay que intubar antes, ¿no? Entonces la glotis es un espacio y esas son las cuerdas vocales que, como les digo, se juntan y se tensan para producir sonido. Bueno, ese es un espacio, pero este es un cartílago cribiforme que